Trabajé 15 años enviando dinero a mi familia, hasta que me deportaron y descubrí que nunca existió el dinero que mandé. Me llamo Patricia y tengo 39 años. Lo que viví hace 2 años me rompió de formas que nunca imaginé posibles. Pasé 15 años en Estados Unidos trabajando como animal, sacrificando todo, mandando cada peso que ganaba a México para mi familia. Mi mamá, mis 2 hermanos menores, todos dependían de mí. Yo era la mayor, la que se fue al norte a buscar mejor vida para todos. Y lo hice. Durante 15 años cumplí. Mandaba dinero religiosamente cada quincena. Nunca fallé, ni una sola vez. Llegué a Los Ángeles cuando tenía 24 años. Crucé el desierto con un coyote que mi tío contrató. Fueron 4 días de infierno que prefiero no recordar. Pero llegué. Mi tío me recibió en su casa en Pico Rivera. Me consiguió trabajo limpiando casas con una señora que tenía agencia. Ganaba poco al principio. $6 la hora en efectivo. Pero era fortuna comparado con México. Empecé mandando $300 cada mes. Para mi mamá era salvación. Mi papá había muerto cuando yo tenía 20 años. Mi mamá se quedó sola con 3 hijos. Yo era la mayor. Luego seguía mi hermano Raúl, que tenía 18, y la más chica era mi hermana Lupita de 15. No teníamos nada. La casa donde vivíamos era de mi abuela, que también acababa de morir. Mi mamá trabajaba vendiendo comida en el mercado, pero apenas le alcanzaba. Por eso decidí irme. Alguien tenía que hacer algo o nos íbamos a hundir. Los primeros años fueron durísimos. Trabajaba 6 días a la semana, a veces 7. Limpiaba hasta 5 casas en un día. Llegaba destrozada a la casa de mi tío. Me dolía todo el cuerpo. Pero cada vez que me quería quejar, pensaba en mi mamá, en mis hermanos, en que yo estaba haciendo esto por ellos. Y seguía adelante. Mi mamá me llamaba cada domingo. Me contaba de la semana, de cómo estaban mis hermanos. Raúl había entrado a estudiar en una escuela técnica. Lupita seguía en la prepa. Las cosas iban bien gracias al dinero que yo mandaba. Esas conversaciones me llenaban el corazón. Me hacían sentir que mi sacrificio valía la pena, que aunque yo estuviera aquí sufriendo, allá mi familia estaba mejor. Eso era lo importante. Pasaron los años, 5, 10, 15. Yo seguía en lo mismo, limpiando casas, viviendo austera, sin vida social, sin diversión, sin nada. Todo lo que ganaba se iba a México. Aumenté lo que mandaba conforme gané más. De 300 mensuales pasé a mandar 500, luego 800. Al final mandaba $1000 cada mes. Era casi todo mi sueldo. Yo me quedaba con lo mínimo para sobrevivir. Mi mamá siempre me agradecía. Me decía que era bendición, que gracias a mí habían podido arreglar la casa, que Raúl había terminado sus estudios, que Lupita estaba en la universidad. Me sentía orgullosa. Todo mi esfuerzo estaba dando frutos. Mi familia estaba saliendo adelante por mí, por mi trabajo, por mi sacrificio. Raúl se casó cuando tenía 28 años. Yo mandé dinero extra para la boda, $3000, que me costó meses juntar. Pero era mi hermano. Mi mamá me mandó fotos de la boda. Se veía bonita. Raúl se veía feliz. Me dolió no estar ahí, pero me consolaba saber que había contribuido para que ese día fuera especial. Lupita también se casó 2 años después. Otra boda, otros $3000. Mi mamá me decía que no tenía que mandar tanto, pero yo insistía. Era mi familia, mi responsabilidad. Si has trabajado años lejos de tu familia, sacrificando todo por ellos, si conoces ese peso de ser el sostén de otros, suscríbete, porque lo que descubrí al volver me destruyó de formas que nunca imaginé. Todo cambió hace 2 años. Yo tenía 37 entonces. Había ido a renovar mi licencia de manejo. Era licencia que había sacado años atrás cuando todavía era posible en California sin papeles.
Pero las cosas habían cambiado. Ahora pedían más documentos. Documentos que yo no tenía. El empleado notó algo raro. Llamó a alguien más. Antes de darme cuenta, estaba detenida por migración. Pasé un mes en centro de detención. Intenté pelear mi caso, pero no tenía nada. Sin papeles, sin forma de arreglar, sin abogado que pudiera hacer milagro. Me deportaron en febrero, un mes frío y gris. Me subieron al avión esposada. Lloré todo el camino. 15 años de mi vida. 15 años trabajando. 15 años construyendo algo. Y se acabó así. Cañón, cañón. En un segundo. Llegué a Ciudad de México en la madrugada. Sin dinero, sin maletas, sin nada. Solo traía la ropa puesta. Llamé a mi mamá desde el aeropuerto. No contestó. Le marqué a Raúl. Tampoco contestó. Empecé a asustarme. Le marqué a Lupita. Después de varios intentos, contestó. Le dije que me habían deportado, que estaba en el aeropuerto de México, que necesitaba que alguien me mandara dinero para llegar al pueblo. Hubo silencio largo. Luego Lupita empezó a llorar. Me dijo algo que no entendí. Le pedí que se calmara, que me explicara qué pasaba. Entre sollozos me dijo que mamá había muerto. Hacía 3 meses. Infarto masivo. No sufrió. Fue rápido. Pero estaba muerta. El mundo se detuvo. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi mamá muerta. Hacía 3 meses. Y nadie me había dicho. Le pregunté a Lupita por qué no me avisaron. ¿Por qué me enteraba hasta ahora? Ella seguía llorando. Me dijo que Raúl decidió no decirme, que pensó que yo iba a querer venir y que sin papeles no iba a poder, que para qué preocuparme si no podía hacer nada, que era mejor que no supiera. Sentí rabia como nunca en mi vida. Mi mamá había muerto, y mi hermano decidió que yo no merecía saberlo, que no merecía despedirme, que no merecía estar en su funeral. Me robó eso. Me robó la oportunidad de llorarla a tiempo, de procesar su muerte con mi familia. Ahora me enteraba. 3 meses después en un aeropuerto. Sola, deportada, destruida. Lupita me mandó dinero por Western Union. Tomé el camión a Oaxaca. Fueron 8 horas de viaje en las que no paré de llorar. Mi mamá muerta. Yo deportada. 15 años perdidos. Todo se sentía como pesadilla, de la que no podía despertar. Llegué al pueblo de noche. Lupita me recogió en la terminal. Nos abrazamos y lloramos juntas. En el carro me contó más. Me dijo que el funeral había sido bonito, que fue mucha gente, que mamá estaba en paz. Cada palabra era puñalada. Yo debía haber estado ahí. Era mi mamá, mi responsabilidad, y no estuve. Me llevó a la casa que yo había ayudado a construir con mi dinero. Entrar ahí sin mi mamá fue horrible. Todo olía a ella, pero ella ya no estaba. Raúl llegó al rato. Lo vi y todo el dolor se convirtió en furia. Le grité. Le pregunté cómo se había atrevido a no decirme. Era mi mamá también. Tenía derecho a saber. Él trató de explicarse. Me dijo que lo hizo pensando en mí, que no quería que sufriera sabiendo que no podía venir. Le dije que no era su decisión, que me había robado la despedida de mi mamá, que nunca se lo iba a perdonar. Esa noche no dormí. Caminaba por la casa viendo fotos de mi mamá, fotos donde salía feliz, sonriendo. En algunas estaban mis hermanos. Yo no salía en ninguna, porque yo no estaba, porque llevaba 15 años sin venir. 15 años sacrificándome por ellos, y ni siquiera había podido estar con mi mamá en sus últimos años. Los siguientes días fueron blur. Fui al panteón. Vi su tumba. Ahí me derrumbé. Le pedí perdón por no haber estado, por haberme ido, por haber elegido el dinero sobre estar con ella. Sé que no tenía opción. Sé que me fui para ayudarlos. Pero igual me sentía culpable. Igual sentía que le había fallado. Una semana después de llegar pasó algo que terminó de destruirme.
Estaba revisando papeles de mi mamá con Lupita, tratando de poner en orden sus cosas. Encontramos su libreta, donde anotaba gastos. La abrí, empecé a leer, y lo que vi no tenía sentido. Las cantidades no cuadraban. Yo mandaba $1,000 mensuales. Eso eran como 20,000 pesos. Pero en su libreta los gastos mensuales sumaban como 8,000. ¿Dónde estaba el resto?, le pregunté a Lupita. Ella se puso nerviosa. Me dijo que no sabía, que preguntara a Raúl. Él manejaba el dinero. Fui a buscar a Raúl. Lo encontré en su casa. Le mostré la libreta. Le pregunté dónde estaba todo el dinero que yo había mandado durante 15 años. Según mis cálculos, eran como $180,000, más de 3 millones de pesos. ¿Dónde estaba ese dinero? Raúl no me veía a los ojos. Empezó con excusas, que se había gastado en arreglar la casa, en las bodas, en la universidad de Lupita, en gastos médicos de mamá. Le dije que todo eso no sumaba ni la mitad. ¿Dónde estaba el resto?, insistí. Él seguía sin contestar directamente. Finalmente explotó. Gritó que el dinero se había gastado en vivir, que durante 15 años ellos habían vivido bien gracias a mí, que habían podido darse lujos que nunca hubieran podido darse, que habían viajado, comprado cosas, comido bien, que ese dinero no era solo para sobrevivir, era para vivir mejor, y eso habían hecho. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo trabajando como esclava en Estados Unidos, sin vida, sin amigos, sin nada, mandando cada peso que ganaba creyendo que era para lo esencial, para que no les faltara comida, casa, educación, y resultaba que lo habían estado usando para lujos, para viajes, para gustos, mientras yo no me compraba ni ropa nueva porque cada dólar lo mandaba para ellos. Le pregunté si mamá sabía. Me dijo que sí, que todos sabían, que nunca me dijeron, porque sabían que me iba a molestar, que era más fácil dejarme creer que lo necesitaban todo. Esas palabras me dolieron más que todo. Mi propia mamá sabía que yo me estaba sacrificando, innecesariamente. Sabía que estaban usando mi dinero para cosas que no eran esenciales, y nunca me dijo nada. Si has dado todo por tu familia, solo para descubrir que abusaron de tu sacrificio, si te has enterado de verdades que cambiaron todo, suscríbete, porque el proceso de sanar de esto es largo, pero es posible. Le grité a Raúl cosas horribles, cosas que una hermana no debería decirle a su hermano, pero estaba rota. Me había quitado 15 años de mi vida, 15 años que nunca iba a recuperar. ¿Y para qué? Para que ellos se dieran la buena vida mientras yo apenas sobrevivía. Lupita trató de mediar. Me dijo que entendía mi enojo, pero que también entendiera a ellos, que el dinero estaba ahí y lo usaron, que no lo hicieron con mala intención. Le dije que la intención no importaba, el resultado era el mismo. Me habían usado, me habían mentido, me habían quitado mi vida. Esa noche hice maleta. No tenía mucho que empacar porque no tenía nada, pero decidí irme de esa casa. No podía estar ahí. No podía ver a Raúl sin querer golpearlo. No podía ver las cosas que habían comprado con mi dinero, el estéreo nuevo, la sala cara, el refrigerador gigante, todo pagado con mi sudor, con mi sacrificio, con mi vida. Me fui a quedar con una prima. Le conté todo. Ella se horrorizó. Me dijo que mi familia había abusado de mí, que lo que hicieron estaba mal, que yo tenía derecho a estar furiosa. Sus palabras me validaron, porque parte de mí se preguntaba si estaba exagerando, si mi enojo era justificado, pero sí lo era. Me habían usado. Pasaron semanas. Lupita intentaba hablar conmigo. Le contestaba apenas. Raúl no intentaba ni acercarse. Sabía que yo lo odiaba, y sí lo odiaba, no solo por el dinero, sino por haberme ocultado la muerte de mi mamá, por haberme robado esa despedida, por tantas cosas.
tuve que empezar de cero, a los 39 años, sin dinero, sin trabajo, sin nada. Conseguí empleo limpiando en un hotel del centro. Ganaba una miseria. Rentaba cuarto chiquito, que apenas me alcanzaba para pagar. Comía una vez al día para poder ahorrar algo. Mi vida era peor que cuando llegué a Estados Unidos a los 24. La diferencia era que entonces tenía esperanza, tenía propósito, sabía que mi sacrificio era por algo. Ahora no tenía nada, no tenía familia, porque ya no quería saber de ellos. No tenía ahorros porque todo se lo había dado a gente que no lo necesitaba. No tenía futuro porque estaba empezando de cero a edad donde otros ya estaban establecidos. Caí en depresión profunda. Había días que no quería levantarme, no veía el punto. ¿Para qué seguir? ¿Para qué luchar? Todo lo que había hecho había sido inútil. Había desperdiciado 15 años, los mejores años de mi vida, y para nada. Una compañera del trabajo notó que estaba mal. Me invitó a grupo de apoyo que había en una iglesia, mujeres deportadas que se reunían a compartir experiencias. Al principio no quise ir, pero ella insistió. Finalmente acepté. Ese grupo me salvó la vida, literal. Había otras mujeres que habían pasado por cosas similares o peores, mujeres que habían perdido todo, que habían sido traicionadas por familia, que estaban reconstruyendo sus vidas de cero. Compartir mi historia con ellas me ayudó, me hizo sentir menos sola, me hizo ver que mi dolor era válido, pero que no me iba a matar. Una de las mujeres me recomendó terapeuta. Dijo que atendía gratis a mujeres en mi situación. Fui. Empecé terapia por primera vez en mi vida. La terapeuta me ayudó a procesar todo. El dolor de perder a mi mamá sin poder despedirme, el dolor de la deportación, el dolor de descubrir que mi familia abusó de mí, me ayudó a entender que yo había hecho lo que pensé correcto con la información que tenía, que mi intención fue buena, que no era mi culpa que ellos decidieran abusar de mi generosidad. Me ayudó a soltar la culpa que cargaba, culpa de no haber estado con mi mamá, culpa de haber confiado en mi familia, culpa de todo. Poco a poco fui sanando. No fue rápido, no fue fácil, pero fue pasando. El dolor se volvió más manejable. Empecé a poder pensar en todo sin querer llorar. Empecé a poder imaginar futuro sin que todo se viera negro. Han pasado 2 años desde que me deportaron, 2 años desde que descubrí las mentiras. Hoy estoy en mejor lugar, no económicamente, sigo pobre, sigo trabajando limpiando, sigo viviendo en cuarto chiquito, pero estoy mejor emocionalmente. Ya no cargo con ese peso horrible del principio. Lupita y yo volvimos a hablar hace unos meses. Empezamos despacio, mensajes cortos, llamadas breves. Está tratando de reconstruir nuestra relación. Yo estoy dejándola intentar. No sé si algún día volveremos a ser cercanas, pero al menos no la odio como antes. Con Raúl no he hablado. No estoy lista. Tal vez nunca lo esté. Y está bien. He aceptado que los 15 años que di no fueron totalmente en vano. Sí ayudé a mi familia. Sí les di oportunidades que no hubieran tenido. El hecho de que abusaran de eso no quita que al principio sí lo necesitaban. Aferrarme a eso me ayuda. No justifica lo que hicieron. Pero me ayuda a ver que no todo fue pérdida. También he aprendido a valorarme diferente. Antes mi valor estaba en cuánto podía dar, en cuánto podía sacrificarme. Ahora sé que mi valor está en quién soy, en que sobreviví algo que pudo destruirme, en que estoy aquí, de pie, reconstruyendo. Eso nadie me lo puede quitar. Esta historia no tiene final feliz. No me hice rica. No me reconcilié completamente con mi familia. No volví a Estados Unidos. Pero estoy viva. Estoy sanando. Estoy aprendiendo a vivir con el dolor sin dejar que me consuma. Y eso es suficiente. Por ahora,
es suficiente. Si estás pasando por algo similar, si tu familia abusó de ti, si perdiste todo, quiero que sepas que vas a sobrevivir. Va a doler como nada ha dolido antes. Vas a cuestionar todo, pero vas a salir de esto. Un día a la vez. Un paso a la vez. Yo lo estoy haciendo y tú también puedes.